Vamos a prepararnos para la clase. Estamos en capítulo 9 de nuestro estudio. Vamos a prepararnos en tomar nuestra silla y también vamos a empezar con oración ahora. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la bendición de ese día y estar aquí. Te necesitamos. Te necesitamos, Señor, en nuestras vidas. Te necesitamos de tu gracia, no solamente en un momento de salvación. Te necesitamos tu gracia cada día. Enséñanos, Señor, por medio de ese tiempo de nuestra dependencia en ti. Ayúdanos a escuchar tu voz por tu palabra y ayúdanos a seguirte, Señor, y perseverar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues buenos días, hermanos. Es otra bendición estar aquí juntos con ustedes en el día del Señor. Estamos continuando en el estudio de difícil de creer y quiero animarles a notar que cada semana tenemos otro texto que es enfoque de cada capítulo y que quiero animarles de leer el texto y identificar los puntos principales. Hoy tenemos el texto en Mateo 11. Mateo 11. Vamos a leer Mateo 11, versículos 7 hasta 19. Y hermano Charlie, si puedes leer los versículos. Sí, Mateo 11, versículos 7 hasta 19. 7 al 19. Ujú. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que un profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentáis. Por, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, dicen: he aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Amén. Gracias, hermano. Ahora recordamos que hemos estudiado en ese libro. Hemos estudiado diferentes textos en cada capítulo. Uno es el llamado de ser discípulo. Otro es cómo el evangelio en el mensaje en sí mismo tiene una ofensa a nosotros, a nuestro orgullo. También hemos estudiado de que somos nada
pero tenemos el tesoro que está en nosotros, en la gloria de Cristo, el Evangelio. Hemos estudiado cómo Cristo evangelizó en su propia sinagoga y fue rechazado por su fidelidad. También hemos estudiado hay dos caminos, camino a la destrucción y camino a la vida. Otro texto hemos estudiado en el día de juicio. Muchos van a decir Señor, Señor. Otro texto que hemos estudiado es la roca, es la verdadera fe. Y el enfoque en ese texto es enseñarnos de cómo la fe verdadera sí produce buenas obras. Y si alguien dice que tiene la fe, como Santiago 2, pero no tiene verdaderas obras, ese no es la fe verdadera. En las marcas del discipulado en la semana pasada hemos estudiado en el contexto de evangelismo cómo debemos tener la expectación de vamos a ser rechazados. Mira cómo en ese libro que estamos estudiando hay un texto en específico que es el enfoque de cada capítulo y estamos estudiando diferentes textos que tienen un punto en común. ¿Qué es el punto en común? Punto en común que es un verdadero discípulo tiene fe de obediencia y perseverancia. Y en otros estudios estamos estudiando cómo la salvación solamente es por fe. En otros estudios y otros tiempos estudiamos que no podemos confiar en nuestra propia obediencia como parte de nuestra salvación para recibir la salvación. En este estudio, nuestro enfoque es qué es para ser un discípulo. Y recuerden que hay una lección en Fundamentales que enseña eso. Y ahora en esa clase estamos estudiando por como 12 semanas ese mismo tema, pero en más detalle, por medio de diferentes textos. Y el enfoque es que sí hay un costo de seguir al Señor. Y ese es contra mucho del mundo de evangélicos que enseña que es fácil para ser cristiano. Y perseveramos en ese estudio hasta que capítulo 9, hoy el enfoque es la fe de Juan el Bautista. La fe y el ejemplo de Juan el Bautista. Y estudiamos qué dice el Señor Jesucristo de Juan el Bautista y cómo debemos responder en escuchar y seguir su ejemplo. Okay, pues el punto principal es la fe y tenemos aquí 2 puntos y seguimos el texto en Mateo 10. Sí, con la ayuda del libro que hemos leído, pero nuestro enfoque en la clase es más Mateo 11. Mateo 11, versículo 7, 19. Y en ese texto podemos ver la fe y el testimonio de Juan. Y también el segundo punto es la generación insatisfecha. La generación insatisfecha, que no escuchó la voz de Juan y no escuchó la voz de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Consideramos por qué. Y vamos a, por la gracia de Dios, ser lo opuesto. Okay, ahora vamos a meditar en el ejemplo de Juan. El ejemplo de Juan. En la primera pregunta, en versículos 7, 8, que dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en casas de los reyes están. ¿Qué frutos demuestra que Juan fue un testigo fiel? ¿O cuáles frutos observamos en Juan en versículos 7 y 8? Sí, él fue humilde, sí, y también admitió sus limitaciones, sí, pero pienso que hay otro enfoque aquí en 7 y 8.
su vida no estaba en las comodidades de la ciudad. Creo que el llamado a su llamado de preparar el camino implicaba ser él claro en su predicación. No desconozco, pastor, cuál era la razón por la cual él estaba viviendo en el desierto, si era una necesidad por persecución o era por estar apartado orando, ¿verdad? Pero Sí, gracias. Gracias. Pues sí, él está mostrando frutos así de la fe, pero la razón por qué estaba en el desierto no fue por una necesidad, es porque él está el cumplimiento de Elías, gracias, Elías. Elías nos dio un ejemplo de que es una profeta, que alguien que tuvo convicciones fuertes, era varonil y no estaba enfocado en las placeres o necesidades de ese mundo. Y Jesús está llamándonos a ver en 7:8. Mira un profeta, un profeta verdadero. Mira que él tuvo convicciones fuertes. En 7, él no era una caña sacudida por el viento. Es como alguien así, es como, ¿qué piensa Juan? ¿Qué piensa Ruth? Que está buscando por el viento. ¿Al viento está en esa dirección? Voy a ir en esa dirección. Ah, el viento cambió, voy a cambiar con el viento. Como un político que no es sincero o honesto. O alguien así que cambia. Depende de las opiniones de personas. Elías no siguió las opiniones de que era popular. Él escuchó la palabra y dijo la palabra. Y hay una atracción a alguien así. Hay una atracción, incluyendo el mundo tiene atracción a alguien así. Que piensa, aquí es alguien que en verdad tiene temor de Jehová. Y no está siguiendo las opiniones de hombres. Eso es que queremos en un líder. En un líder, en verdad, queremos alguien que tiene más temor de Dios que temor de hombres. Y que nos dice la verdad. En algunos momentos es difícil tener líderes así. Pero en el fin, eso es que queremos. Y Jesús está diciendo, ¿qué salisteis a ver en el desierto? ¿Por qué ustedes tuvieron un deseo de escuchar Juan el Bautista? Porque él era un hombre con ropa fino y que salió cualquier opinión que sale. No, es porque él siguió al Señor. Siguió al Señor como profeta. Pues el punto principal es en la pregunta, ¿qué frutos demuestra que Juan fue un testigo fiel? Él tuvo convicciones y dijo las convicciones bíblicas. Tuvo convicciones bíblicas y dijo las convicciones bíblicas. Tuvo más temor de Dios que de los hombres. Y por eso siguió la ropa y ubicación de Elías. La ropa y ubicación de donde predicó Elías. Y vamos a ver que Dios tuvo un propósito en eso, más grande que simplemente deseos de vivir en el campo o algo así. Sí, James. Ajá, sí. Es para las personas en internet. Que él era inmovible, profeta nombrado por Dios, inmovible con un propósito específico y él no se manejaba con las opiniones de hombres. Amén, amén. Y ahora en ese estudio pensamos, tenemos que seguir ese ejemplo. Hay temas que son temas fundamentales que no podemos cambiar. Es malo si somos así con cualquier tema. Pero cuando la Biblia ha revelado temas que no debemos cambiar, ese es donde debemos tener la celo y ser como un árbol, ¿verdad? Que no mueve con el viento y ser como castillo, firme en que es más importante.
Y la Biblia debe guiarnos en cuáles temas son fundamentales que no podemos negociar. Y en cuáles otros temas, incluyendo temas que podemos tener doctrinas y convicciones fuertes sobre algunas otras doctrinas, pero porque sabemos que es difícil una doctrina así, tenemos más paciencia, más paciencia. Y si Dios ha revelado menos sobre una doctrina, tenemos que tener una balance de sabiduría en eso. En otras palabras, si hablamos de la Trinidad, ¿cuál es una doctrina de la Trinidad que debemos no cambiar y mover? Bien. Sí, que hay un Dios. No podemos negociar en cualquier aspecto con otro Dios o vivir como alguien, un santo o María, es como puede escuchar, recibir nuestras oraciones. Eso es como vivir como hay dos dioses. ¿Qué es otra doctrina de la Trinidad? Que debemos tener paciencia con otros hermanos. Tal vez la generación eterna, ¿cómo se dice, hermano Hugo? Engendración eterna de Dios el Hijo, o de la procesión, es la palabra que busco, del Espíritu Santo. Entendemos que alguien puede ser hermano y no creer en eso, y todavía puede de creer en todos los puntos fundamentales de la Trinidad. ¿Entienden cómo debemos tener convicciones sobre temas así? Pero no causamos divisiones y decimos que alguien no está en la fe por eso. ¿Entienden? Estoy tomando una doctrina y diciendo como Elías y Juan el Bautista entendió con sabiduría y con celo dónde debo morir, dónde es el área que debo defender hasta qué punto de morir y cuáles tengo que tener misericordia y paciencia. ¿Entienden? Okay. Ese es el primer punto. Primer punto en el versículo 7 y 8. Necesito mover más rápido. Ok, ahora continuamos en versículos 9 a 14. Que dice, pero ¿qué salisteis a ver? ¿A una profeta? Sí, os digo que, y más que profeta, porque este es de quien está escrito. He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se han levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Ok, estamos en versículos 9 a 14 ahora. La pregunta es, ¿cuál era el papel de Juan el Bautista? Primero respondemos a esa pregunta. Sí, anunciar la llegada de Jesús. Preparar el camino. Sí. Él tuvo un propósito en la historia de redención. Él es el cumplimiento de profecía. ¿No había por cuántos años una profeta? 400 años. No había profeta. Imagínate que escuchamos Juan Bunyan. Disculpe, estaba diciendo en el acento gringo. Y ahora con ese hombre, imagínate que desde ese tiempo no había alguien enseñando la palabra de Dios como él. Ha sido otros hermanos, es solamente la ilustración. Es mucho tiempo desde él. Mucho tiempo desde él escribió Progreso de Peregrino, ¿verdad?
Es ilustración decir que es mucho tiempo ha pasado. Y Juan es una profeta, por fin ha llegado. Y esa distancia de tiempo también Dios tuvo propósito para ayudarnos a ver la separación de testamentos y tener una expectación de la venida del Señor Jesucristo. Dios tuvo un propósito en tener ese tiempo de espera. Dios es soberano sobre tiempos así y Dios preparó, dice el Señor Jesucristo, que citó Malaquías aquí. De que Juan el Bautista es el cumplimiento de ese. Pero en versículo 11, ¿qué nos enseña ahora? Segunda parte de la pregunta, ¿cuál era la grandeza de Juan el Bautista? ¿Qué nos enseña Jesús de ese? ¿Qué piensan? Hay opiniones, puedo ver en las caras, pero nadie está seguro hasta el punto de decirlo en frente de todos. La pregunta es, en la segunda pregunta es, ¿cuál era la grandeza de Juan el Bautista? Henry. Menciona el carácter personal de él. Ujú. También otra característica de la grandeza habla el anunciar la llegada de Jesús también. Sí, y MacArthur nos enseñó en el capítulo que es por qué tan cerca en la historia de redención que Él es a Jesús. MacArthur nos enseñó que no es por la grandeza de su ministerio, como la grandeza es en Él. No nos enseña que la grandeza está en Cristo. Y el más cerca que alguien es a Cristo, esa es la verdadera grandeza. Ahora podemos entender el versículo 11 mejor, porque dice que se ha levantado que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero ¿qué dice el resto del versículo? Pero más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mira cómo que es la verdadera grandeza, que era la grandeza de Juan. Él estaba aquí tan cerca a Jesús para conocer a Jesús y entender mejor que cualquier otro profeta del Antiguo Testamento quién es Jesús y de quién es en su gloria. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Recuerdan? Que quita el pecado del mundo. Juan entendió mejor que Daniel, mejor que Jeremías, mejor que Moisés, quién es Jesús. Pero Jesús nos da ánimo. Él está diciendo a las personas que estaba escuchándole, ustedes, el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que Él. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, por la palabra de Dios, que nosotros tenemos Cristo aquí, por la palabra, podemos tener la grandeza en nosotros mismos, no. La grandeza es que podemos conocer a Jesús y ver con más claridad quién Él es. ¿Sí, hermano? Me llamó mucho la atención el hecho de que Juan venía de una familia muy humilde. Ujú. Él no tenía ninguna educación, ningún conocimiento ni preparación. Sin embargo, esa seguridad que él tenía de que venía el Señor y que era el que iba a quitar el pecado del mundo, el Señor lo vio, me imagino, con esa seguridad que por eso dijo, ¿verdad? De que no había nacido otro hombre de mujer mayor que él. Entonces, que para el Señor no vale el que sea uno lo más preparado si no reconoce que Él es el Cristo.
¿verdad? Ujú. Entonces, esa fue la grandeza para mí muy importante de Juan el Bautista. Sí, hermano, tienes razón que su trasfondo era de humildad y sí tienes razón que en su vida él mostró una humildad verdadera. Pero el punto de Cristo es decir que tenemos una grandeza, incluyendo tú tienes una grandeza más grande que Él. No por tu propia humildad o tu propio trasfondo, pero porque tú puedes estar más cerca de Cristo. Y ese es el punto más importante. Sí, tuvo una humildad verdadero, pero no es en qué es en Él o que era en Él o qué es en nosotros, que es el punto principal. El punto principal es Cristo, Cristo, y estar cerca de Él. Um, Ahora, cuando consideramos versículo 12, MacArthur nos enseñó, hay dos diferentes maneras de entender ese versículo y es difícil interpretar ese versículo. Puede ser que está hablando de la persecución y violencia que pasa en el reino, o puede ser el aspecto, el fruto de un cristiano verdadero. Tiene que, con mucho celo y mucha certeza, buscar el reino de Dios. Y como MacArthur nos enseñó, los dos son la verdad. Es simplemente que enseña ese versículo. Y sí parece como en el contexto, MacArthur tiene razón, que está hablando del aspecto de el verdadero cristiano que persevera a pesar de las persecuciones y que es difícil. Ok, ahora otra pregunta que tenemos es, Jesucristo nos enseñó que del cumplimiento de Juan, Juan es Elías. Juan es Elías. No Elías el mismo persona, pero el cumplimiento de la profecía en Malaquías que buscamos por Elías. Y en la historia de redención, Juan el Bautista es el cumplimiento de esa profecía. ¿Entienden? Pues es un punto que no tomamos la profecía que tan literal, que el Señor Jesucristo nos enseña que Juan el Bautista es el cumplimiento de profecía en un tipo, uso de un tipo. Recuerden que una persona o evento o oficio histórico que es cumplimiento a la profecía. Tipo y antitipo. Sí, Juan. Entonces, ese lenguaje y esa forma de pensar era muy común en el pueblo judío en esa época, porque el mismo Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿y ustedes quién creen que soy? Y creo que muchos otros que habían leído a los profetas lo entendían como tú lo has explicado ahorita y decían, algunos dicen que eres Elías y lo reiteraban. Sí, sí, pues era una de las opciones de interpretación de quién es Jesús en su papel, pero también el Señor Jesucristo nos enseña con claridad. Es gracias por el ejemplo. Okay, estamos ahora considerando versículo 15. Versículo 15. Jesús habló de los frutos, la fe y el testimonio de Juan, pero tiene un propósito. Dice en versículo 15, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es el enfoque aquí en versículo 15? ¿Qué debemos oír del testimonio de Juan, en otras palabras? Sí, el reino en los cielos ha acercado. Sí. Y me gustaría usar este punto que el hermano Renato dijo, que el reino ha acercado, y decir qué es el significado de eso y qué no es. Creo que es otro tema que podemos tener diferencias de opinión entre los hermanos, pero creo que MacArthur habla en el capítulo de que el reino fue ofrecido
a Israel, el reino como 1000 años literal de Israel, de un reino en Israel, un reino físico, terrenal en Israel. Creo que en otros capítulos MacArthur ha hablado de su propia dispensacionalismo en algunas áreas así, como el rapto secreto o un 1000 años literal. Y quiero enseñarles que pienso que ese no es bíblico, esa idea que Cristo ofreció 1000 años literal a Israel y Israel le rechazó. Y después Cristo se fue a los gentiles. Creo que ese era el plan todo el tiempo de Dios y es el cumplimiento de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Es que ese era el plan todo el tiempo. Pero es solamente clarificar un punto pero cuando regresamos a la pregunta, ¿qué debemos oír del testimonio de Juan? La respuesta es debemos seguir su fe y escuchar y oír su testimonio. Seguimos su fe, su ejemplo, pero también escuchamos su mensaje y su mensaje todavía habla a nosotros hoy. Su ejemplo nos dio ejemplo como verdadero cristiano. Humildad, como Omeri dijo, de ser alguien firme en las verdades más importantes. Sí, debemos seguir su ejemplo. Pero también debemos escuchar. Él habla a nosotros de Jesucristo. Y nos enseñó de Jesucristo y todavía Él habla a nosotros. Como hemos citado, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía Él habla a nosotros y nos llama a confiar en Jesús. ¿Entienden? Pues eso es porque Cristo está hablando de Juan el Bautista. Para enseñarnos de la historia de redención, para ayudarnos a entender la salvación y el papel de Juan y el fe de Juan, pero también decir que ahora Juan no es simplemente una persona en la historia del mundo. Él habla a ti hoy. ¿Tienes oídos para oír? ¿Qué dice Juan? Ok, y ahora en el resto, versículos 16 hasta 19, Jesús habla y aplica a nosotros, a los que escucharon Jesús, pero también habla a nosotros. ¿Ok? Versículos 16 hasta 17. ¿Cuál es el trasfondo cultural de las frases como os tocamos flauta y no bailasteis? Os endechamos y no lamentasteis. Sí, Marvin. Por lo que nos dice MacArthur en el libro, es que los jóvenes, los muchachos, los niños iban a la plaza con sus padres. Mientras los padres compraban y vendían, ellos se ponían a jugar los eventos que ellos observaban en la vida social de la gente adulta. Y los más importantes eran las bodas, que era un evento alegre, y los funerales, que era un evento triste. Cuando dice que los niños tocaron flauta es porque dice que ellos se juntaban, tocaban un silbato o alguien podía tocar flauta e invitaban a los demás a que vinieran con ellos y les decían, estamos jugando a la boda, vengan con nosotros. Y algún niño aburrido diría, no, qué aburrido, yo no quiero jugar eso. Bueno, ahora jugamos al funeral, vengan con nosotros. Tampoco quiero jugar eso. En este ejemplo lo aplican que Juan el Bautista vino de un modo más serio, más solemne, apartado de la sociedad, no se mezcló con la gente, haciendo un llamamiento al arrepentimiento. El mensaje era el mismo. Y luego viene Jesús y lo hace más socialmente, se junta con la gente, toma vino, come, participa de la sociedad y les hace el mismo llamado al arrepentimiento, pero tampoco lo quieren escuchar. Entonces, porque les tocamos flauta y los invitamos a la boda, bailaron, ni porque los invitamos al funeral, endecharon con nosotros, realmente no querían el mensaje, no importaba cómo se les presentara. Sí, amén. Amén. Gracias, hermano. Buena explicación. Ahora consideramos la aplicación por nosotros. ¿Cuál es la advertencia? ¿Cuál es la advertencia a nosotros? ¿Cómo podemos aplicar? ¿Qué dijo hermano Marvin?
Nosotros escuchamos por la palabra textos de que habla del infierno, el día de juicio, muchos van a ser rechazados. Tenemos advertencias de la ira de Dios. Otros días leemos la palabra y escuchamos de las glorias del cielo, la paz en el corazón y la paz con Dios que tenemos en Cristo. Escuchamos del lavamiento de todo pecado, la bendición de tener conciencia limpia. Jesús habla a nosotros. Jesús habla hoy por su palabra. Y todavía está llamándonos en las dos diferentes maneras. Dios habló por Juan. No es que uno es mejor que el otro, en el sentido que en su mensaje, como dijo Marvin. No había contradicción entre Jesús y Juan. Simplemente que Dios habla al pueblo. Dios habla a nosotros en diferentes maneras. Algunas veces dice, vamos a jugar la boda con una sonrisa. Y otras veces dice, es tiempo de un funeral. Y literalmente, como pastor, yo trabajo en bodas y funerales. Y tengo que comunicar el mismo evangelio. Pero en diferentes maneras, sí. Comunicamos en una boda con sonrisa y manos abiertas. Y en un funeral con lágrimas y manos así. Pero todavía el mensaje es lo mismo. Debemos escuchar y responder. Y Dios habla así con nosotros. Algunas veces nos confronta fuertemente. Dice que estás en pecado. Tienes que arrepentirte hoy y no puedes esperar. Y otras veces dice, venga a mí. Y en el resto del capítulo, Él da llamados así. Él habla en versículos 20 a 24. Hay algunos que van a sufrir peor que Sodoma y Gomorra. ¿Quiénes que van a sufrir peor que Sodoma y Gomorra? Los pueblos que escucharon a Jesús y no respondieron. Y Jesús dice, ustedes van a sufrir en el infierno peor que una ciudad de homosexuales violentos. Es bien fuerte. Pero también dice en el mismo llamado, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi ligera mi carga. ¿Qué amor tiene en la salvación de gracia? Es el mismo Jesús, mismo Dios. Dios ha hablado por Juan fuertemente. Dios ha hablado a nosotros en Cristo con mucho amor. Jesucristo por sí mismo comunicó palabras más fuertes que Juan. Y comunicó una gracia que llenó de amor. Pues, ¿cuál es la advertencia de versículos 18 a 19? Debemos escuchar ahora. Debemos responder ahora. No somos mejores. Tenemos el mismo Dios que habla a nosotros ahora. No es simplemente historia que estamos leyendo. Somos llamados para ser discípulos y seguir al Señor. La última pregunta es, ¿qué significa pero la sabiduría es justificada por sus hijos? Jesucristo está diciendo, mira los frutos de Juan y los frutos de mí. La gloria de Dios, cumplimiento de profecía, la salvación de pecadores. Mira todos los frutos del cumplimiento de la palabra de Dios, dice Jesús. Y los frutos muestran la verdadera mensaje de Dios. Okay. ¿Otra pregunta o comentario antes que terminamos? Sí, Edson. Consanguíneamente eran como primos más o menos, ¿no? Sí, Juan el Bautista era primo de Jesús, sí. Okay. Ujú. Ahí está.
Es increíble que Dios puede hacer una familia a pesar de nuestros pecados, ¿verdad? Y ustedes son testimonio de eso, de ver muchas parejas en la fe y también oramos por salvación de nuestros hijos también. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por como Juan el Bautista todavía habla a nosotros hoy. Y gracias que más importante, tú hablas por medio de Juan y tú hablas a nosotros por Mateo 11. Por favor, ayúdanos a responder y seguir el ejemplo de Juan. Ayúdanos a escuchar su voz y responder con fe y arrepentimiento en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a perseverar en eso, porque es difícil perseverar contra nuestra propia carne, contra el mundo y contra las mentiras del diablo. Por favor, ayúdanos, Señor, por tu gracia, perseverar hasta el fin. Amén.